Es bueno escuchar este tipo de testimonios porque son evidencias reales y verdaderas de que nuestro Dios obra en medio de nuestra vida ordinaria. Dios no está ajeno a su cirugía, hermana. Dios va delante de usted. Confiemos en el Señor siempre. Y yo creo que igual que Miguel debemos de reposar en Él. Y es Él quien nos levanta, es Él quien abre puertas en hospitales, es Él el que suple la provisión económica muchas veces, porque ustedes saben, no es fácil ir a una cirugía complicada. Siempre se le ponen 2 o 3 cifras a ese tipo de cirugías. Entonces, no sé, hay tantos retos y limitantes, pero por eso, por eso nosotros confiamos en nuestro Dios, porque Él es el autor de lo imposible. Él hace posible lo imposible. En nuestras fuerzas no podemos, pero en sus fuerzas sí podemos. A ver, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Gracias, Miguel, por compartir eso. La verdad, yo te animo a que en medio de lo que estás viviendo, en medio de tu imposibilidad, reposa en el Señor. Yo quiero invitarte ahora que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Estamos estudiando esta carta a los Hebreos y la verdad que esta carta, pues es una amplia explicación teológica que nos demuestra la superioridad de Cristo en contraste con figuras y personajes del Antiguo Testamento. Si tú no has leído esta carta, te invito a que la estés leyendo de manera personal en casa, medita en ella. Ahorita vamos en el capítulo 3, vamos a estudiar los primeros 6 versículos del capítulo 3, pero algo que es muy interesante es esta argumentación constante que pues el autor de Hebreos nos da con el fin de alentarnos a no descuidar la salvación tan grande que hemos recibido de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? El distintivo de esta carta es pues afirmarnos en nuestra fe. El distintivo de esta carta es que nos da muchas implicaciones de nuestra salvación. Y bueno, pues así como la intención de la carta era para los destinatarios originales alentarlos, animarlos, exhortarlos, yo creo que esta carta cumple el mismo propósito para nosotros el día de hoy. Nos anima, nos alienta, nos lleva a confirmar nuestra fe, nos lleva a afirmarnos en Cristo, nos debe de llevar a conocer más a nuestro Dios, nos debe de llevar a comprender más lo que implicó nuestra salvación. Así es que yo te pido que profundices tu estudio de manera personal en esta carta a los Hebreos. La semana pasada estuvimos hablando, por las 2 últimas semanas en el capítulo 2 estuvimos tratando acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, y el autor decía que era conveniente, es decir, era necesario que Cristo, que es superior a los ángeles, participase de carne y sangre. Y al participar de nuestra naturaleza y morir en nuestra semejanza, nos ha dado libertad de toda servidumbre al pecado. Jesús se hizo inferior a los ángeles para que gracias a esa humillación tú y yo pudiéramos acceder a la salvación. Además, leímos en este capítulo 2 respecto a la humanidad de Cristo. Un comentarista dijo: Jesús trajo la divinidad aquí a la tierra y llevó a la humanidad de regreso al cielo. Eso nos explica Hebreos. En estos 2 primeros capítulos. Jesús trajo la divinidad aquí a la tierra y llevó a la humanidad de regreso al cielo. Vemos en qué consistió su humillación. Porque Él, a pesar de ser el creador y sustentador de todas las cosas, Él estuvo dispuesto a descender a esta posición menor que los ángeles. Y no solamente eso, estuvo dispuesto a padecer la muerte por todos. Y a causa de este padecimiento, a causa de esta humillación, dice el autor de Hebreos, que Él fue coronado de gloria y honra.
esto es lo que hemos estado viendo. Él bebió la copa de la muerte, Él gustó la muerte como sustituto por ti y por mí. Por eso se le identifica a Cristo. ¿Sabes cómo se le identifica? ¿Alguien recuerda en el capítulo 2, en los últimos versos del capítulo 2, el autor de Hebreos identifica a Cristo como el sumo sacerdote nuestro? Di conmigo, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros. Él es ese sustituto. Él se humilló. Él se hizo inferior a los ángeles y murió en esa cruz. Él bebió de la copa de la muerte, cada gota de ella. Así es que lo que vamos a ver ahora en este capítulo 3, ya hemos visto que Jesús es superior a los profetas, es superior a los ángeles. Ahora vamos a ver cómo es que Jesús es superior a Moisés. ¿Jesús es superior a quién? A Moisés. A Moisés. ¿Por qué es necesario o por qué el autor de Hebreos está tratando de explicar a sus compatriotas, a sus hermanos judíos, que Jesús es mayor a Moisés? Bueno, la razón es porque el pueblo judío pensaba que nadie era más importante que Moisés. Había muchos rabinos que enseñaban y consideraban a Moisés el mejor hombre que había existido, ya que gracias a él ellos recibieron la ley. Entonces Jesús el autor de Hebreos va a explicar cómo es que Jesús es mayor que Moisés. Tiene mucha importancia para el pueblo judío, pero él va a exaltar la obra de un Moisés, va a exaltar su fidelidad, pero a su vez va a resaltar mucho más, muy por encima, con mucha mayor superioridad, la persona y obra de Jesucristo. Así es que, ¿estás listo para esto? Jesús es superior a Moisés. Ese es el tema de hoy. Jesús es superior a Moisés. Sigue la argumentación teológica, siguen las evidencias por parte del autor de Hebreos. Y ahora vamos a ver una más. Vamos a leer el verso 1. Vamos a leer hasta el 6, corrido. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ayúdame a orar en esta tarde por este estudio. Padre, te damos gracias. Sabemos que tú, Señor, eres el único Dios. Tú eres superior a los ángeles. Tú eres ese sumo sacerdote. Tú eres aquel sustituto nuestro. Tú eres el que consigue nuestra salvación a través de tus padecimientos, a través de tu quebranto en la muerte. Padre, te damos la gloria y la honra. Señor, te exaltamos. Señor, bendecimos tu santo nombre. Pedimos que nos sigas, Señor, abriendo ese panorama, que sigas enriqueciendo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, ese conocimiento acerca de ti, Padre, con el fin, Señor, de que en nosotros se revele la grandiosa y gloriosa persona tuya. Que podamos enamorarnos más de ti, que podamos afirmarnos más en la fe, que podamos, Señor, vivir vidas que te glorifiquen en base, Señor, en base al entendimiento completo de lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, tú mereces todo el honor. Tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra. Y a ti, Señor, te exaltamos. En el nombre tuyo, amén. Amén. Un enfoque minucioso en Jesús. Vamos a leer el verso 1 y ese es el primer punto que quiero compartir contigo. Un enfoque minucioso en Jesús. Eso es a lo que nos está llevando el autor de Hebreos, a hacer un enfoque minucioso en Jesucristo.
Dice el verso 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Otra vez: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Estas palabras pues vamos a desglosarlas, vamos a partirlas con ese cuchillo y vamos a separar una de la otra. Y lo primero que quiero hablarte a ti es la expresión por tanto. El autor de Hebreos invita a sus lectores a considerar con seriedad el llamado celestial. Este es un llamado único. Se trata de una invitación celestial para entrar en su reino. Una vez más tenemos esta invitación a este llamado celestial, que es posible a través de la sangre derramada de Cristo. Y a través de esta sangre derramada que nos limpia, vemos aquí esta posición que conseguimos solamente gracias a Él. ¿Sabes cuál es? La posición de ser santos. Así le dice el autor de Hebreos a sus hermanos. Por tanto, hermanos santos, somos santos no por nuestras obras, ¿verdad que no? Somos santos porque Jesús nos hizo santos. A eso se refiere, hemos sido apartados para Él. Es gracias a Él, gracias a sus méritos, no los nuestros. Entonces, el autor de Hebreos llama a sus compatriotas judíos hermanos santos, entendiendo que han sido apartados. Esta posición de apartados y participantes de un reino que no es de este mundo, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esta advertencia o este llamamiento celestial demanda algo de nosotros. Demanda que se preste atención diligente al evangelio que han oído o que hemos oído. Ha sido necesario que mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo mantengamos una vida piadosa delante de Él. Continúa diciendo el escritor: considerad al apóstol y sumo sacerdote. Vamos a ver lo que significa un poquito la palabra considerad. Esta palabra considerad expresa o comunica el hecho de una atención fiel, dedicar atención minuciosa con nuestra mente. ¿Qué significa esta palabra considerar? Poner tu mente en Cristo, valorar la persona de Cristo, meditar en la obra de Cristo. Considerar no es como, bueno, tómalo en cuenta. No, se está hablando de que el autor está llevando a los lectores: realmente piensen en esto, mediten en esto, profundicen en esto. No se trata de una información superficial, no se trata de una información que tienes que tomar a la ligera. Se trata de algo que tiene mucho peso, se trata de algo que es realmente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la persona de Jesucristo, estamos hablando de lo que Él es, y aquí se dan dos atributos a su persona: apóstol y sumo sacerdote. Por lo tanto, o sea, lo que ya leímos hasta este momento, lo que Él ha logrado y lo que viene por delante, considérenlo. Mediten en ello, mastícalo, digiéralo en tu corazón y vas a ver cómo va a agarrar un cuadro muy hermoso hacia tu vida, la persona de Jesucristo. Vas a ver cómo te vas a enamorar más de Él, vas a ver cómo te vas a poder apasionar más por estar con Él. Porque realmente nuestra salvación, iglesia, nuestra salvación la hizo posible el apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. Muy pocas veces se le nombra a Jesús apóstol, pero aquí se le nombra. Entonces dice aquí considerar, es enfocar nuestros pensamientos en Él. Ahora yo quiero hacer una pausa aquí para hacer algo práctico, una aplicación práctica en nuestra vida, iglesia. ¿Qué tanto interés? ¿Cuánto inviertes? ¿Qué tanto te apasiona conocer la persona de Jesucristo? Toda la Biblia nos habla acerca del Rey. Toda la Biblia nos habla de este mensaje central, el cual nos dice que en Cristo hay salvación. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo.
Los evangelios nos dan una detallada idea de cómo Jesucristo vivió. ¿Qué te apasiona o cuánto interés hay en ti al momento de profundizar tu conocimiento acerca de Jesús? Hay personas, escúchame en esto, iglesia, hay personas que a lo largo de la historia han vivido y han hecho cosas sorprendentes. Quizás tú tengas personas preferidas, tal vez tú admires a ciertos personajes históricos, tal vez tú admires a ciertos deportistas, tal vez tú sigas la vida de ciertos famosos, no sé. Pero muchas veces nosotros podemos estar invirtiendo mucho tiempo en conocer las vidas de otras personas con un entusiasmo, con un morbo, con un interés. Y muchas veces esa intención, esa pasión no se ve al momento de conocer a Jesús. Y un hijo de Dios no debe de vivir de esa manera. Un hijo de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos de querer conocer más y más y más y más y más acerca de Jesús. No estar perdiendo nuestro tiempo siguiendo la vida de un famoso. Ahora, no está mal conocer arte, no está mal conocer alguna disciplina, como medicina, no sé, tecnología. Si te gusta conocer cosas, si te gusta aprender cosas, está bien, invierte, apasionate, haz las cosas bien. Pero ¿sabes qué? Que esto no supla, que esto no esté en un nivel mucho mayor que aquel que debe de haber en tu corazón cuando se trata de Jesús. ¿Me está siguiendo en esto, iglesia? Hay veces que queremos la última noticia. Hay veces que queremos ver las últimas fotos de nuestras amistades y nos interesa saber cómo está la vida de esta persona. Y estamos interesados en esas noticias. ¿Estás interesado en la persona de Jesucristo de la misma manera? ¿Cuánto tiempo inviertes en conocer otras cosas? El día de hoy, a través de las redes puedes seguir la vida de infinidad de personas que admiras. Jesús es la persona más increíble que haya pisado esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no deseamos conocerle? ¿Por qué no deseamos conocerle? ¿Alguien tiene redes aquí? A ver, ¿todos tienen celular? ¿Todos tenemos celular? ¿Todos tenemos redes sociales, sí o no? Yo no sé qué uso le des a tu celular, pero simplemente quiero decirte, si Jesús estuviera en las redes, ¿lo seguirías? Si Jesús estuviera en las redes en este tiempo, en esta iglesia, ¿qué respuesta tendría en este lugar con cada uno de nosotros? Si Jesús estuviera en las redes, claro, Él no haría algo así, simplemente estamos suponiendo. ¿Sería famoso como un deportista? Lo dudo. Nos reímos con videos que son virales y nos entusiasmamos por conseguir el último video viral. Pero ¿arde en tu corazón ese mismo anhelo y deseo por la persona de Jesús? Esto es algo a considerar, iglesia. Considerad al apóstol. Al apóstol. La palabra apóstol significa no solo enviado. Acuérdate, Jesús envió o constituyó apóstoles, que significa enviados. Pero este término que se aplica a la persona de Jesús significa enviado. Y bueno, ya sabemos que el Evangelio de Juan habla mucho acerca de Jesús como apóstol, porque Él fue enviado. Y esta palabra no solamente significa esto, sino que también se refiere a alguien que es enviado como embajador. El apóstol, este término apóstol que se le da a la persona de Jesús, es aquel que es enviado y revestido con la autoridad de quien lo envía. O sea, no solamente es enviado, sino es aquel que es enviado como embajador, aquel que es enviado con esa investidura de autoridad de aquel que lo ha enviado. ¿Sí me explico? O sea, en este caso, Jesús vino a esta tierra
como apóstol, enviado por el Padre, pero no vino a hacer su voluntad, vino con el poder de Dios, vino con la investidura, la autoridad del Padre. Por eso es que leemos aquí en el libro de Juan capítulo 3 verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues no da el Espíritu por medida. Jesús es aquel que habla solo las palabras que su Padre le ha confiado. En ese sentido, Jesús es proclamado apóstol porque proclama la verdadera palabra de Dios. Él fue el mensajero de Dios. Debido a que Él es embajador de Dios, nosotros necesitamos considerar con atención y comprender lo que Él nos ha revelado acerca de una relación correcta con Dios. Jesús es apóstol. ¿Por qué? Porque viene del Padre. Y Él trae un mensaje porque va a hablar lo que el Padre le dio para hablar. Su palabra es verdad. Su palabra es infalible. Su palabra es el evangelio mismo. Entonces tenemos que poner atención. Considerad al apóstol, aquel que trae un mensaje importante para tu vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí? Aquel que trae un mensaje poderoso para nuestras vidas. También dice aquí que Jesús también es sumo sacerdote, que nos representa de forma suprema ante el Padre. Esto porque ahorita, en este momento, hay un hombre a la diestra del Padre y Él es allí nuestro representante. O sea, está ejerciendo la función de sumo sacerdote en este momento. Él se encuentra allí porque Él es para nosotros un abogado, el que nos defiende. Él está de parte nuestra como intercesor, como sumo sacerdote. Entonces, lo que estamos viendo aquí es pues un enfoque minucioso en la persona de Jesús. En este verso 1, un enfoque minucioso en la persona de Jesús. Entonces vemos aquí que Jesús es un apóstol, porque vino de parte de Dios con un mensaje para el hombre, y Él es nuestro sumo sacerdote porque ha regresado a la presencia de Dios y se encuentra ahí hoy para ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Sí entendemos? ¿Sí entendemos estos dos oficios de Jesús? Apóstol porque fue enviado, sacerdote porque regresa al cielo, ¿sí? Intercede por nosotros. Él ofreció en la tierra un solo sacrificio que nos limpia de nuestro pecado. Él entregó su vida como cordero sustituto. Él ofreció su vida en donde Él recibe toda la ira de Dios sobre Él, y de esa manera nos hace limpios, nos hace santos. Punto número 2, la fidelidad de Moisés en la casa de Dios. Punto número 2, la fidelidad de Moisés en la casa de Dios. Ahora vamos a ver cómo el autor honra también la actitud, el servicio de un hombre llamado Moisés, usado poderosamente por Dios. Dice el verso 2, el cual es fiel al que le constituyó. Esto es Jesucristo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés, repito, era un personaje muy importante para el pueblo judío, y existía entre el pueblo una elevada opinión de la vida de Moisés, quien obedeció a Dios en todo. El autor de Hebreos no está minimizando en nada la persona de Moisés, no está criticando en nada la persona de Moisés, solo busca exaltar a Jesús apropiadamente. Moisés caminó con una fidelidad digna de imitar. Fue un hombre de Dios. Moisés fue un hombre que caminó con fidelidad en la casa de Dios. Aquí se reconoce esa buena labor de este servicio al cumplir fielmente con la tarea que el Señor le encomendó. Dios le dijo: ven, quiero que vayas a este lugar, voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud y yo te voy a usar a ti. Y ahí está Moisés en el monte Horeb, en medio de esa revelación divina, donde la zarza estaba encendida pero no se consumía. Y bueno, ahí hay un debate entre él y Dios, entre que sí voy, que si no voy, que cómo le hago, y que yo no puedo, y que mira, que mejor manda otro. Y bueno, finalmente va, pero él fue fiel a la obra que el Señor le encomendó. Y pues bueno, sabemos tú y yo que él cometió algunos errores. Él cometió algunos errores durante su tarea de liderar a la nación de Israel en el desierto por 40 años.
Y sabemos que estos mismos errores acarrearon consecuencias, pero aún en medio de todo esto, Dios le consideró fiel a la obra que le fue encomendada. De hecho, este error le costó que no entrara a la tierra prometida. ¿Te recuerdas? Cuando están en este desierto de Sitim, Dios le dice, todo el mundo quejándose, todo el mundo diciendo queremos agua, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mira que nos trajiste al desierto a morir, y se quejan en contra de Moisés y ahí están queriéndolo apedrear. Y Dios le dice que vaya a una roca y que le hable a la roca y que con su vara golpee la roca una sola vez. Pero ¿cuántas veces golpeó Moisés? 2 veces. No entendió, la roca era Cristo. No comprendió el peso que había en ese momento. Jesús era la roca, la fuente de agua viva que traía vida a los corazones. Pero tenía que morir una sola vez, no 2 veces. No entendió, y eso hizo que el Señor se airara en contra de Moisés y con su hermano Aarón, y no les permitió entrar a la tierra prometida. Entonces, pero aún con todo eso, hay fidelidad de Moisés en la casa de Dios. La palabra tiene 2 distintivos marcados para Moisés. Uno de ellos es en Números capítulo 12 verso 3, que él fue un varón manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínate que a pesar de los errores, Dios resalta 2 atributos en la persona de Moisés. Era un hombre manso. Era un hombre manso. Hay otro hombre manso nada más, aparte de Jesús en la escritura, es Jesucristo. Pero la Biblia honra a este Moisés con una cualidad quizás que tú y yo tenemos que trabajar mucho. Un hombre manso, un hombre, el más manso sobre toda la tierra, aparte de Jesús. Aparte de Jesús. También Hebreos capítulo 3 verso 2, como lo estamos leyendo, dice que él era un hombre fiel. Él permaneció fiel. Así es que ver este personaje bíblico, la vida de Moisés, me lleva a preguntarte, y me lleva a preguntarme a mí también, ¿cómo me ven los demás? ¿Cuál es la fama que me precede ante mi familia? ¿Cuál es la fama que te precede en tu trabajo? ¿Cuál es la fama que te precede en tu familia? ¿Cómo te conocen tus amigos? ¿Eres una persona broncuda? ¿Eres una persona deudora? ¿Eres una persona mentirosa? ¿Eres una persona envidiosa? ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Como una persona amable? ¿Como una persona que sirve a los demás? ¿Cómo te conocen los demás? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo eres conocido? El Señor limpia nuestro testimonio, por cierto. Yo no sé cuál sea tu fama, pero pregúntate, ¿cómo eres conocido? Y el Señor, a pesar de los errores de Moisés, mató a un egipcio, golpeó la roca. ¿Qué más hizo Moisés mal? ¿Qué más hizo mal? ¿No se recuerdan? Hubo más cosas en la vida de Moisés. Quebró las tablas en un momento de coraje o celo. Quebró los 10 mandamientos. Señor, ¿cómo? Y pum, se le cae. Bueno, los quiebra. Entonces era un hombre que dices, ¿por qué la Biblia dice que un Moisés era manso? Si el cuate tenía problemas con su carácter. Tú y yo tenemos problemas con muchas cosas. ¿Cómo somos conocidos? ¿Cómo somos conocidos? Entonces, Dios al salvarnos nos da un propósito, iglesia, específico para nuestras vidas. ¿Estás permaneciendo fiel a la obra que Dios te ha encomendado? Hemos estado hablando últimamente en el instituto acerca de la labor que se ha dado a la iglesia, ese honor y privilegio de evangelizar a otros, ese mandato, esa gran comisión que se ha entregado a la iglesia de llevar el evangelio a otros, de ser discípulos para hacer discípulos. ¿Estás siendo fiel a este llamado? ¿Recibirás en ese día, en ese encuentro con el Señor, esas palabras de nuestro Dios que te digan, bien hecho siervo fiel? Recibiremos esas palabras, qué fiel ha sido esta persona, mira, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. ¿Recibiremos eso porque estamos siendo fieles a la proclamación del evangelio el día de hoy? Pregúntate, ¿estás siendo fiel proclamando a Cristo a otros? Acabamos de orar, una iglesia centrada en el evangelio. Sí, tenemos que conocer el evangelio. ¿Con qué propósito? Para darlo a conocer a otros.
Somos llamados a ser discípulos primero para dar a conocer a otros el mensaje de salvación y así hacer más discípulos. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué engendra la iglesia? ¿Qué engendra la iglesia? Di conmigo, discípulos. ¿Qué engendra la iglesia? Discípulos. Pero yo no puedo engendrar un discípulo si no soy primeramente hijo, si no camino con el Señor. Entonces, ¿estás siendo fiel a esto? ¿Eres fiel a la labor de predicar el evangelio con tus amigos, familiares? Jesús es ese mayor modelo a seguir. Punto número 3. Punto número 3. Cristo digno de mayor gloria. Cristo es digno de mayor gloria que Moisés. Los versos 3 y 4 dicen: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí está el argumento directo que muestra la superioridad de Jesús sobre Moisés. Y esta superioridad va más allá de la fidelidad que hubo en ambos, ¿sí? Esta superioridad se basa en que Jesús es fundador, constructor de la casa, y Moisés es siervo de la casa. Y esta es una gran diferencia. Jesús es el que edifica la casa, Moisés es aquel que trabaja en la casa. Entonces, por lo tanto, la gloria es mucho mayor para Jesús, porque Él es el creador de todas las cosas. Y aquí se da la analogía de construcción. Yo no sé si tú has admirado alguna construcción. Estoy seguro que sí. Hay casas que vas caminando por la calle y te gustan. Por cierto, cuando el escritor usa el término casa, no se está refiriendo a una construcción física. Se está refiriendo o usando un lenguaje figurativo para referirse a la familia de Dios o la iglesia. Jesús es el autor de la iglesia, es el constructor de la iglesia, es el edificador de la iglesia. Él compró la iglesia, Él fundó la iglesia, Él hace posible la iglesia. Moisés, tú y yo somos siervos de la iglesia, siervos de la casa. Por lo tanto, mayor es Jesús. ¿Está claro esto? ¿Sí? Y aquí está la analogía. Si tú has admirado cierto edificio histórico, ciertas construcciones imponentes, casas de lujo, por sentido común todos sabemos que estas casas las hizo alguien, ¿cierto? Las diseñó alguien y las edificó otro, quizás. Entonces, sabemos que es bonita esa casa, pero muchos van a preguntar: ¿y quién hizo esta casa? ¿Quién diseñó esta casa? Y tú dices: wow, pues ese cuate que la hizo, ese cuate que la diseñó es bueno. Y por eso es que es mayor honra para el constructor, es mayor honra para el diseñador que para la casa misma. ¿Sí estás conmigo en esto? Entonces aquí es donde está la explicación. Jesús, como el arquitecto y edificador de la casa de Dios, es merecedor de mayor gloria. En ese sentido, no hay comparación entre Jesús y Moisés, en razón que estamos hablando de dos categorías totalmente diferentes. Punto número 4, y con esto cierro los versos 5 y 6, la fidelidad del Hijo sobre la casa. Hemos visto que tenemos que tener pues un enfoque minucioso en la persona de Jesús, el punto número 1. El punto número 2, la fidelidad de Moisés en la casa de Dios. Punto número 3 que estamos cerrando ahorita es Cristo, digno de mayor gloria. Y vamos a cerrar con este cuarto punto, la fidelidad del Hijo sobre su casa, versos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Otra vez. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin
la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jesús es superior a Moisés porque es identificado como el Hijo fiel. Prácticamente Jesús no solamente es el constructor, Jesús no solamente es el dueño, el que sustenta todas las cosas, sino que también es el que tiene la autoridad como hijo dentro de la casa. Él es el Hijo, Él es el dueño de todo, Él es el autor de todo. Así es que por eso es que así como Moisés fue fiel, él también fue fiel en la obra que se le encomendó. Vemos la fidelidad del Hijo al someterse al Padre en toda su vida. Vemos la fidelidad de Jesucristo al someterse a todo un proceso de tormento, de quebranto, de dolor, de humillación. Y por eso es que Él fue fiel hasta la muerte. Él es considerado el Hijo fiel porque realmente cumplió lo que el Señor le mandó hacer en esta tierra. Él lo cumplió. Él lo cumplió a plenitud. Él realmente al pie de la letra, todas las profecías que se hablaban acerca de Él se cumplieron. Y muchas veces en los evangelios vas a escuchar a mismo Jesús diciendo: para que la escritura se cumpliese. Estás hablando a los evangelistas: para que la escritura se cumpliese, se hizo esto y se hizo aquello. Y vemos a Jesús obediente, fiel a cada palabra hablada acerca de su vida. Y aún Dios moviendo todas las cosas para que aún los rebeldes, aún aquellos que le llevaron a la cruz, cumplieran la escritura a plenitud. Todo se cumplió a plenitud. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces Jesús es el Hijo fiel. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas que debería de causarnos impacto, que debería de llevarnos a esa plena certidumbre de que en aquel en quien estamos confiando es infalible, es realmente lo mejor que podemos hacer, confiar en aquel que se entregó por ti. No hay mejor cosa que nosotros podamos hacer que entregar nuestra vida a nuestro Dios, que es perfecto y fiel sobre la casa de Dios. Cristo es creador, Moisés simplemente una creación. Jesús es el hijo de la casa de Dios, en cambio Moisés es un siervo de la casa de Dios. Por tanto, Moisés es honrado y si hay mérito en su fidelidad, pero es por muchas razones menor a Cristo. Él fue ese representante nuestro. Y cierro con esta parte, la parte del capítulo 6, en la parte final. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos llamados también a ser fieles. ¿Cómo vamos a hacerlo? Reteniendo firme hasta el fin la confianza. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Recuerda, hay una lucha en oposición a nuestra fe. Hay un mundo que te está jalando. Hay un mundo que te ofrece muchas cosas. Hay un mundo que te seduce. Hay un mundo en contra que te está jalando y que te puede llevar a menguar en tu fe. Mantente firme. Dile a tu vecino: mantente firme. Sé fiel como Jesús. Sé fiel como Moisés. Mantengamos firme nuestra esperanza. Tenemos que mantenernos fieles como Él fue fiel. Caminar con Jesús no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Sí? Caminar con Jesús es paso a paso. No se trata de empezar rápido y terminar lento. Se trata de caminar siempre en un ritmo donde mantengamos firme nuestra vida de comunión con el Señor. No es un compromiso a corto plazo, es un compromiso que asumimos por toda nuestra vida. Vamos a permanecer en Jesús hasta que Él venga, y claro, Él nos sostiene, Él nos ayuda y Él es fiel en ayudarnos.
Él es fiel en sostenerte, Él es fiel en ayudarte en tus debilidades, y eso nos da esperanza. Eso nos ayuda a caminar diariamente. Tal vez nuestras fuerzas se van a acabar, tal vez vamos a llegar a puntos de nuestra vida donde realmente nos cansemos, donde realmente nos frustremos, donde realmente digamos ya no puedo más. Vamos a enfrentar situaciones de salud, vamos a enfrentar situaciones matrimoniales, y vamos a decir: Señor, yo ya no puedo. Pero ¿sabes qué? Estás caminando con el que es fiel, y Él ha prometido, y Él es fiel, que va a estar contigo y te va a ayudar y te va a sostener. Por eso esa fidelidad reposa en aquel que es fiel. ¿Me está siguiendo con esto? Reposa en aquel que es fiel. Yo digo, Miguel reposa en esa fidelidad. Y muchos de nosotros que tenemos testimonios de vida donde hemos visto la mano de Dios, y aunque no veamos la mano de Dios como nosotros queremos verla, pero sabemos que Él es fiel. Él es fiel, iglesia, di conmigo: Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel. Te sostiene, te ayuda, te aguarda. Porque Él no falló y no fallará en cuidar a los suyos, no fallará en sostenerte, no fallará en poder guiarte a toda verdad espiritual. Él es fiel. Él es fiel. No sueltes la toalla. Hebreos capítulo 6, verso 17 al 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Jesús nos ayuda, Él no falla, Él es inmutable, y Él nos ayuda para que podamos ser fortalecidos, consolados, y por eso es que podemos caminar en una esperanza segura. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 y 5. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que tu fidelidad sea permanecer anclado en la roca, firme en la roca, en esa piedra angular, la cual es Cristo, y sobre la cual somos edificados todos. Todos somos piedras vivas, todos somos casa espiritual en este lugar, y Dios ha prometido ayudarnos, ha prometido estar con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tu palabra dice que tú eres fiel y que tú nos afirmas y que tú nos guardas del mal. Señor, tú eres ese sumo sacerdote sobre la casa de Dios, por lo cual podemos acercarnos con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Señor, tú eres el que purifica los corazones de mala conciencia y lava, Señor, los cuerpos con agua pura. Señor, ayúdanos a mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque tú eres fiel y tú lo has prometido, Señor. Dile: Señor, ayúdame a permanecer fiel. Dile ahí en tu lugar: Señor, ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a caminar con paso firme. Ayúdame, Señor, a poner mi mirada en ti, a poder profundizar en tu persona. Enamóranos, Señor, cada vez más de ti. Apasionanos por conocerte más a ti, Señor. Que no haya mayor atractivo para nosotros como hijos tuyos que conocerte más a ti. Padre, libre de todo emocionalismo, guarda nuestros corazones de toda emoción que no nos acerca a ti. Más bien, profundízanos en tu palabra, que nos revela tu carácter, tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.